Bueno, muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver la clase de Historia de tercero bachillerato. El quinto tema de la sexta unidad es crisis política y el derrocamiento de tres presidentes en, en los años 90 y 2000. ¿Listo? Entonces vamos a ver los tres presidentes y qué factores, cuáles fueron las causas y consecuencias que fueron derrocados estos presidentes. ¿Listo? Entonces el primero tenemos nosotros que fue Abdalá Bucaram Ortiz. Él fue guayaquileño, o es guayaquileño, abarcó el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que las condiciones sociopolíticas en las que Bucaram asume la presidencia se resaltó por un periodo de estabilidad y desarrollo de las diversas esferas de la sociedad ecuatoriana. Santiago Vergara señala que entre las principales acciones del gobierno de este presidente se distinguió la reorganización del mercado del petróleo, flexibilidad de la jornada del trabajo y la unificación del salario en sí, del sueldo básico que era en ese entonces. Entonces, aquí en el partido roldosista ecuatoriano constituyó una estructura de ideología política ecuatoriana liderada por Abdalá Bucaram Ortiz. Muchos autores aluden que su gobierno estuvo notablemente marcado por las tendencias de corrupción, irracionalidad y doble carácter entre el popular y el administrativo, lo cual sembró en el pueblo la imposibilidad latente de una nueva postulación. Aquí entonces vamos a hacer un resumen en sí de todo lo que pasó con con este antiguo presidente o expresidente que es Abdalá Bucaram. En sí, el proceso tuvo, por la lista 10, ¿no? Del partido roldosista que tuvo, o partido roldosista ecuatoriano, que tuvo bastante énfasis en el cambio social y político cuando llega a las elecciones, ¿no? Del año 96. Pero sobre todo abarca muchos problemas porque se dice que el presidente, el derrocamiento sobre todo de este presidente fue porque no estaba en sus cabales o en sí su mente no estaba presta para poder tener la candidatura o ser presidente del Ecuador. Y más a eso, muchas corrupciones y inestabilidad política que asumió luego de 6 meses, del 10 de agosto al 6 de febrero del año 97, no era ni un año, entonces comienza este tipo de debate, sobre todo de Abdalá Bucaram, que consigo huye, ¿no? Del poder, y quien asume el poder fue ya el mencionado, eh, luego del presidente Abdalá Bucaram, asume Novoa. Listo. Entonces vamos a ver el presidente Yamil Maguad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su gobierno? Ejecutar las injusticias con el enfriamiento monetario de los recursos económicos de un número importante de clientes que poseían ahorros y perfiles bancarios activos. Inseguridad y crisis para los diversos roles del mercado nacional y vida social. Elevado el índice de violencia y vandalismo que generó diversas manifestaciones corruptas y irresponsabilidad de actos contra los bienes políticos. El periodo que abarcó él fue el 10 de agosto del 98 al 22 de enero del 2000. Entonces se dio más o menos como 2 años. Aquí nosotros debemos tener en cuenta que quién lo eligió, en la historia lo dice que obviamente en las urnas, pero él al momento de ya estar en el poder comienza a tener bastantes, sobre todo su órgano administrativo eran la mayor parte banqueros. Entonces, todo esto, cuando hubo ya en sí el feriado bancario, asumió que el feriado bancario es previsto y para que los banqueros sobre todo no salgan perdiendo. Entonces, en sí bastantes controversias existió mediante el mandato de Yamil Maguad. Otra de las cosas también que nosotros debemos tener en cuenta en que los banqueros eran todos amigos, ¿verdad? En ese tiempo, entonces se prestaban en sí dinero y comenzaban a abrir distintas entidades bancarias o cooperativas. Y asimismo, cuando comienzan a ver la inestabilidad, sobre todo económica dentro del país,
ellos eran quienes asumían el rol muy importante dentro del Ecuador, sobre todo en el Banco Central, donde los banqueros asumían la economía, ¿no? Donde ellos, si deseaban, podían decir que el dólar, perdón, el sucre estaba elevado, o si es que no, querían que se devalúe. Entonces, todo esto de aquí enfrentó el gobierno de Yamil Maguab. Aquí nosotros también tenemos que la decisión de incluir el dólar como moneda fue un proceso que se llevó a cabo en la presidencia de Maguab. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las familias se volvieron más pobres, las finanzas públicas se deterioraron y el gasto público y la educación, salud y el desarrollo agropecuario fue 2 veces y tercio menor que el pago de servicios de la deuda interna y externa. Se produjeron manifestaciones de inflación, devaluación, crédito a los bancos, recesiones, aumento de desempleo y prohibición del consumo por dinero de congelación. En sí, las consecuencias fueron bastantes nefastas, ¿verdad? Ya que en ese tiempo habían 10 millones de habitantes y como les decía en la anterior clase, que 3 a 4 millones de habitantes, de 3 a 4 millones de habitantes comenzaron a migrar a distintos países, ¿no? Por esto, ¿no? Por el congelamiento de los bancos y sobre todo por los ahorros que tenían la mayor parte de la población ecuatoriana en los bancos y sobre todo se hicieron más pobres y el gasto público, sobre todo de la educación, la salud y el desarrollo de algunas industrias de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, comenzaron ya a ser notables, ¿no? Entonces, por eso es que comienza ya este tipo de, de problemática dentro del Ecuador. Y por último, nosotros tenemos a Lucio Gutiérrez, periodo en que se marcó entre el 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005. ¿Cuáles fueron los aportes y por qué fue su derrocamiento? Se caracterizó por establecer nexos comerciales con el gobierno norteamericano, que es el Tratado de Libre Comercio, trazó ordenanzas de incremento en los costos del petróleo y por lo tanto la canasta básica familiar. Sus actos de rechazo abarcaron agravarios a los periodistas, chantajes a la oposición y consentía sucesos vandálicos. El comienzo del mandato estableció puentes con los partidos de izquierda de su momento, pero avanzaba su administración, defendió preceptos opuestos y abogó por una percepción diferente. En sí, todo lo que decía en la candidatura o la precandidatura no, no iba acorde en sí al periodo o en sí a los tiempos que decía él. Los partidos políticos y gobiernos generaban conflictos sobre la sociedad, trayendo consigo un desequilibrio de la estructura social y la falta de mecanismo para sostener el bienestar ciudadano. Entonces, estos fueron los presidentes que estuvieron gobernando entre el año 1996 hasta el año 2006. Y en el periodo del año 2006 comienza ya el periodo del expresidente Rafael Correa y con ello la Revolución Ciudadana. Bueno, entonces eso es, estudiantes,